¿Cuáles son las similitudes? Para empezar, ambos maestros pedían a su público que simplemente mirase y prestara atención. El arte es una cuestión de ver. Para ser artista es necesario ser sensible a la realidad. Yo veo por otros, dijo Picasso en cierta ocasión. La atención es la clave del zen, como también lo es de todas las artes. Cuando Buda recogió la flor y la mostró a la congregación, intentaba atraer la atención de todos hacia la flor. De forma similar, cuando Jesús dijo: observad los lirios, ved cómo crecen, pedía a los congregados que prestaran atención a lo que tenían ante la vista. El primer y más importante elemento del Zen es la presencia. La presencia hace referencia a la habilidad de la persona para ser totalmente consciente de lo que sucede en su interior y en su entorno. En la tradición theravādica del budismo, que es la forma dominante en Tailandia, Sri Lanka, Camboya, Laos y Birmania, se denomina sati o atención. La práctica de la atención es sin duda la práctica espiritual más importante en esta tradición. El Satipatthana Sutta, el discurso más reverenciado de Buda acerca de desarrollo mental, se dedica en su totalidad a este tema. Un pasaje del sutta dice lo siguiente: un bhikkhu monje pone toda su atención tanto al avanzar como al retroceder, al mirar o al apartar la vista, al inclinarse y al estirarse, al llevar ropa o sostener un cuenco, al comer, beber, masticar o saborear, al atender las llamadas de la naturaleza, al caminar, al estar de pie, al sentarse, al dormir y al despertar, al hablar o al aguardar silencio. A todo ello aplica su atención. Por tanto, se espera que un monje theravādico esté atento a cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Es una creencia esencial del budismo que las semillas de la iluminación germinan en la vida atenta. El sermón de la flor es ante todo una historia que ilustra la importancia de la atención. ¿Cuál es el motivo de que nadie en la congregación, excepto Mahakassiyapa, entendiese el mensaje de Buda? La respuesta es increíblemente simple. La mayoría no tienen presencia. Tendemos a no vivir el momento. Cuando Buda alzó la flor y la mostró a los presentes, tan solo quería que viese su belleza y oliesen su fragancia. Eso es suficiente. Sin embargo, únicamente lo entendió Mahakassiyapa. Los demás no fueron capaces de comprenderlo, porque estaban demasiado ocupados en especular, pensar y preocuparse. Por no vivir el momento, no lograron advertir ni apreciar la belleza del aquí y el ahora. Por desgracia, esto es exactamente lo que hacemos todo el tiempo. Podría afirmarse que la presencia es la piedra angular de toda verdadera espiritualidad, independientemente de su origen étnico o cultural. La presencia es algo que Jesús subrayó una y otra vez. Los evangelios están llenos de observaciones de Jesús que empiezan con palabras: atended, mirad, escuchad y comprended. En este sentido, la enseñanza de Jesús se encuentra muy próxima en espíritu a la de Buda. Al fin de cuentas, el budismo es una cultura de conciencia. La palabra Buda, por ejemplo, significa el despierto. De forma similar, en el Evangelio de Juan se llama a Jesús la luz del mundo. En el Sermón de la Montaña, Jesús alertó a sus discípulos sobre la importancia de la conciencia. El ojo es la luz del cuerpo. Por tanto, si vuestro ojo está sano, vuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si vuestro ojo no lo está, todo vuestro cuerpo se llenará de oscuridad. Y si la luz es en vosotros oscuridad, ¿cuán grande es la oscuridad? Mateo 6, 22-23. Por supuesto, si el ojo no está sano, no puede verse ni la verdad ni la belleza. Aquí Jesús afirma explícitamente que la conciencia es un requisito de la espiritualidad. Para afianzar este punto, considérese la observación de Jesús sobre los lirios del campo. Es indudable que trata de un problema básico y universal de la humanidad. Nuestra sensación de inseguridad. Jesús se dirigía a personas que, como nosotros, sufrían de ansiedad existencial. En realidad, esta parte del sermón se inicia con las siguientes palabras: por tanto, no os preocupéis por vuestra vida, por lo que comeréis o beberéis,
ni por vuestro cuerpo por lo que vestiréis. Mateo 6:25. Después de pedir a los congregados que mirasen a los pájaros del cielo, les pidió que se fijaran en los lirios del campo. Es como si estuviera diciéndoles: abandona un momento tus ocupaciones. Hay una lección muy importante que puedes aprender de la naturaleza, pero no comprenderás el mensaje hasta que hayas logrado calmarte y escuchar de verdad. Por consiguiente, al igual que Buda en el Sermón de la Flor, Jesús ilustraba el poder del silencio. Hasta que hayamos aprendido el arte del silencio, no podremos desarrollar presencia. El silencio requiere una relajación profunda, que a su vez requiere dejar de lado todas las preocupaciones, sean del carácter que sean. La naturaleza de tales preocupaciones puede ser física o mental. La mayoría estamos preocupados por nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestros temores y nuestros pensamientos. El ruido generado por estas ansiedades, temores y pensamientos es precisamente lo que impide disfrutar del momento presente. En el Sermón de la Flor, muchos de los congregados estaban preocupados por descubrir las intenciones de Buda y por consiguiente no lograron guardar silencio. De forma similar, en el Sermón de la Naturaleza, Jesús advirtió que muchas personas están angustiadas por sus preocupaciones. El problema es que, a menos que nos relajemos, no será imposible ver la verdad. El segundo elemento esencial del Zen es la cotidianidad. Tanto en el Sermón de la Flor como en el Sermón de la Naturaleza, los maestros utilizan objetos corrientes y naturales como herramientas de enseñanza. Buda simplemente recogió una flor. Del mismo modo, Jesús no exclamó: «¡Mirad todos! ¡Voy a mostraros un milagro impresionante!», sino que dirigió la atención de los congregados hacia algo corriente y terrenal, los pájaros del cielo y los lirios del campo. No obstante, mediante algo tan común y en apariencia corriente, se enseña una importante lección espiritual. Esta habilidad de transformar lo corriente y familiar en algo maravilloso es una característica inconfundible del arte. En la introducción se ha comentado la noción de la magia cotidiana, haciendo hincapié en el adjetivo cotidiana. En el cristianismo popular se ha llevado a cabo una propaganda excesiva de lo extraordinario y lo milagroso. Algunos cristianos incluso creen que su fe depende de evidencias que demuestren la existencia de ciertos sucesos extraordinarios o sobrenaturales. No obstante, cabe señalar que esta obsesión por lo sobrenatural y lo extraordinario contradice el espíritu original de las enseñanzas de Jesús. Cuando los fariseos y los escribas le pidieron una señal, él se negó a cumplir su petición. Mateo 12:39, 16:1-4. Jesús rechazó esta forma de abordar la espiritualidad. El peligro de las señales, los milagros y el poder psíquico es que con frecuencia se abusa de ellos y dan pie a malentendidos. Los evangelios consignan que Jesús utilizó su poder psíquico para curar, pero también cabe señalar que lo hizo por compasión, no por deseo de impresionar, convertir o enseñar espiritualmente. Además, el mundo rebosa de sanadores por la fe y psíquicos, tanto fraudulentos como auténticos. La mera exhibición de poderes psíquicos no significa gran cosa. Muchos cristianos han otorgado gran relevancia a los poderes sobrenaturales de Jesús. Subrayan su capacidad para llevar a cabo toda clase de proezas sobrehumanas, incluida la resurrección de los muertos. No pretendo cuestionar tales afirmaciones, pero considero que lo relevante no es si realizó o no realizó milagros, más bien, asumiendo que llevase a cabo hechos sorprendentes, lo esencial sería preguntarse por el efecto específico de tales proezas en la gente que les rodeaba. ¿Simplemente causaron sensación o transformaron las vidas de los presentes, orientándoles hacia un camino de júbilo y de paz interior? Muchas personas conciben a Jesús como un hacedor de milagros, pero son pocos los que llegan a conocerle como artista y maestro de magia cotidiana. John Welwood, escritor y psicólogo, dice lo siguiente: la magia, en el sentido en que la utilizó, es una apertura repentina de la mente a lo maravilloso de la existencia.
es la sensación de que la vida contiene mucho más de lo que reconocemos habitualmente, de que no tenemos que confiarnos en la limitada visión que nos ha impuesto nuestra familia, nuestra sociedad o nuestros pensamientos habituales, que la vida consta de muchas dimensiones, profundidades, texturas y significados que se extienden más allá de las creencias y los conceptos que nos son familiares. El Zen se denomina magia cotidiana por dos razones. En primer lugar, se induce al despertar espiritual en el estudiante, con medios naturales y corrientes. El poder sobrenatural no forma parte de la tradición Zen. Segundo, y más importantes, el Zen dirige nuestra atención hacia las maravillas de lo habitual. Hay una dimensión oculta de belleza, riqueza y armonía en el mundo cotidiano que nos rodea, pero apenas lo advertimos. El Zen intenta estimular nuestra sensibilidad hacia estas maravillas naturales y así recuperar la alegría en la vida diaria. El arte es magia cotidiana. En el arte de la fotografía, por ejemplo, a menudo el objeto es algo natural, como una vieja casa en ruinas, una ventana, ropa tendida. Sin embargo, el uso ingenioso que el fotógrafo hace de la perspectiva, la iluminación, la textura, la distancia y el contraste transforma lo cotidiano en un prodigio. La escritora Dorothea Brande hizo la siguiente observación. El autor de genio mantiene hasta el último aliento la espontaneidad y la viva sensibilidad de un niño. La mirada inocente, que tanto importará al pintor la capacidad para responder con desenvoltura y rapidez a nuevas situaciones y a las antiguas como si fueran nuevas. Contempla rasgos y características como si fueran creaciones recientes de Dios, en lugar de despacharlas rápidamente en categorías y clasificarlas sin maravillarse ni en sorprenderse. Siente las situaciones de forma tan inmediata y entusiasta que la palabra trillado carece de significado. Y ve la correspondencia entre cosas de la que habló Aristóteles hace 2000 años. La mirada inocente mencionada por Dorothea Brande es el equivalente a la mente del principiante antes citada. El Zen es el arte de mirar, como en otras artes. El objetivo de la magia cotidiana no es tanto cambiar el mundo exterior, sino verlo bajo otra luz. Si puede decirse que el Zen tiene objetivo, sería el Satori, iluminación. Suzuki, uno de los pioneros del Zen en Estados Unidos, definió el Satori como la adquisición de una nueva perspectiva. Al igual que en otras artes, en el Zen es la mente del principiante la que posibilita la magia, al verlo todo como si de una novedad se tratase. Jesús era mucho más poderoso y eficaz con su magia cotidiana que con sus milagros. Los fariseos y los escribas presenciaron u oyeron hablar de los milagros de Jesús, pero le crucificaron de todos modos. No obstante, su magia cotidiana ha tenido repercusiones auténticas y duraderas en aquellos que prestan atención. En el sermón de la naturaleza, por ejemplo, Jesús enseñó la paz en el presente mediante los pájaros del cielo y los lirios del campo. Aunque solo eran elementos corrientes, Jesús logró con ellos un gran efecto porque los utilizó no para impresionar, sino para despertar algo subyacente en los corazones de quienes le escuchaban. En cualquier caso, enseñar lo espiritual mediante lo corriente y terrenal es una característica del Zen. Para el occidental habituado a tratar una clara división entre lo espiritual y lo mundano parece impensable. Sin embargo, es lo que hace del Zen algo tan interesante y poético. Suzuki comenta: el Zen se revela en la vida más anodina y falta de interés del hombre corriente, reconociendo la realidad de vivir la vida tal como es. El Zen prepara sistemáticamente la mente para que lo advierta. Abre la mirada del hombre al mayor misterio al que se lleva a cabo cada día y cada hora. Ensancha el corazón para que abarque la eternidad del tiempo y la infinidad del espacio en cada latido. Nos hace vivir en el mundo como si paseáramos por el jardín del Edén. Y todas estas purezas espirituales se consuman sin recurrir a doctrinas, sino afirmando de la forma más directa posible la verdad que se encuentra en nuestro ser interior.